Bueno, esta tarde en este encuentro STEAM estamos con Fabián Berini. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Él es docente de matemáticas de secundario y de terciario, está haciendo la licenciatura en matemáticas. Al mismo tiempo estudia una diplomatura en robótica educativa y trabaja particularmente con Python en relación con las matemáticas, con aplicaciones matemáticas. Ahora nos va a contar entonces por qué se puede trabajar con estas dos áreas al mismo tiempo y por qué es beneficioso. Pero antes, contanos, Fabián, ¿por qué te parece que trabajar el modelo STEAM es importante para los chicos, chicas y adolescentes? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Entonces, gracias por la invitación. Y bueno, y les comento un poco, en sí yo trabajo, como decía Silvana, en matemática, y muchas veces la aplicación de la matemática es difícil encontrarle la vuelta, y bueno, en el contexto de pandemia me encontré queriendo estudiar algo más, aparte de lo que hago en sí, y bueno, ahí descubrí un poco la robótica, la programación, fui adquiriendo algunos componentes y algo de formación autodidacta. Y bueno, luego salida la pandemia, empecé a validar eso con una diplomatura en robótica, un poco más de cursos aplicados y aplicaciones de la matemática y demás. Y en el sentido escolar, descubrí que la matemática en bloque es muy buena para trabajar y sobre todo muchos conceptos matemáticos. O sea que Ahí hace poco, sí, encontré hace vos poco. trabajás, Mm, perdóname, pero vos trabajás entonces el lenguaje de programación por bloques también para que los Claro, chicos trabajen las matemáticas, o sea, como Scratch. exactamente. Sí, exactamente. Scratch, Block. Bueno, trabajo algo de PCInt también, y las bloques, bueno, esos que más o menos tienen el mismo sentido la plataforma. He Y por, descubierto hace poco que alguien, bueno, ha valorado que estos sistemas de trabajo no son específicos de la matemática en sí y demás, y que no todos aprenden matemática con este sistema. Es un estudio que se hizo en una universidad de afuera, justo lo estaban comentando hace poco. Y bueno, la verdad que yo en este sentido, en algún punto coincido en eso, con lo que dice este informe, pero por otro, yo también siempre las simulaciones que se crean con Strato y Log y eso, los tomo más en el sentido de verificación, ¿no? De conceptos matemáticos más que en el estudio, en el aprendizaje en sí. Siempre el aprendizaje de los conceptos matemáticos tiene que estar a partir de no la te estoy escuchando, no te estoy escuchando, se pierde la voz. Ah, bueno. Bueno, con los conceptos Ahora sí. matemáticos tienen que estar arbitrados siempre por la enseñanza en principio de algún docente y luego dar la posibilidad de esa apertura a que el chico trabaje por descubrimiento. Entonces, en sí, lo que hay que valorar es que estas simulaciones con Scratch, Block y demás suelen quizás empezar a trabajarse o tener el sentido de verificador, ¿no? Es una calculadora, pero en este sentido tiene un poco más de animación, es un poco más entretenida para ellos, por eso es valorable trabajar con ellas, digamos, para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Breve Claro, explicación. les permite vivenciar en algo bien práctico aquello que a lo mejor les puede resultar muy abstracto, me imagino, ¿no? Sobre todo Exacto, para las edades más pequeñas. exacto, o más engorroso ¿no? De descubrir. Pero lo bueno e interesante, que ahí justo ahora yo les voy a compartir la pantalla, les voy a mostrar una simulación. Lo bueno es que en la codificación, en la pseudo codificación en bloques que uno va haciendo, se va viendo, a pesar de que, por ejemplo, en InBlock está oculto el lenguaje de madre que es el Python, igual en los bloques está el sentido matemático puesto. Ahora lo vamos a ver en los bloques mismos. Digo, no es que la esencia matemática se pierde y uno cuando programa en bloques no tiene que entender los conceptos matemáticos. Por eso está bueno no solo mostrarle la simulación a los chicos, sino está bueno que la aprendan a generar la simulación. Claro. Eso me parece que es la clave también. Entonces ahí se descubren otras cosas. No solo que transiten ellos como usuarios de una simulación, sino que aprendan a desarrollarla.
aunque fue en el Claro. sentido que ahora yo les muestro acá, les A ver, comparto un poquito una simulación y van a ver esto que les estoy comentando, digamos, que ahí radica para mí la importancia de lo que estamos hablando, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo van a ver. Por ejemplo, este es un generador, es un generador o una simulación que lo que muestra es, digamos, un recorrido donde se puede calcular el cuadrado de un número, digamos. Entonces, básicamente, si yo hago clic en bandera, el recorrido de acá de Frank aparece, nos da la bienvenida al juego de la potencia, le llama a él, y acá nos va pidiendo información. Primer apartado importante, interactuar con el juego, que el chico puede interactuar. Y después, bueno, nos da la instancia de trabajar un número aleatorio que aparece acá arriba, que eso, la aleatoriedad, lo podemos trabajar en el sentido un poco más abstracto, carece de tanto contenido matemático para primaria, pero sí lo podemos poner en discusión que sería algo aleatorio. No es difícil de comprender, en el sentido podríamos decir, bueno, tiramos un dado, por ejemplo, y pensar si sale un número, cuáles son las posibilidades, aplicando el rango de valoración, hay mucho que se puede instrumentar para dar paso a esa aleatoriedad, digamos, ¿no? O por lo menos acotarla un poco, sesgarla y que el tipo entienda. Entonces acá, por ejemplo, nos da esa valoración. Nos pregunta para este número que está sentenciado acá, si nosotros podemos decir cuál es el valor de su cuadrado. Va la respuesta numérica y si la respuesta numérica es acertada, nos da el valor de sentencia aquí y acá hay un sistema de puntuación. Lo que me se o sea que ocurrió. está gamificado para que ellos vayan Exacto, estimulándose para seguir avanzando. exacto. Después vuelvo a tirar otro. Si el mensaje es correcto de parte nuestra, nos dice está bien la respuesta, avance y nos vuelve a valorar otro número. Y sistema de puntuación. Lo importante para mí es decir, bueno, acá no podemos estar todavía con el sistema de castigos y beneficios para lo bueno o lo malo. Digo, si acá, por ejemplo, el relato para mí era importante que yo dijera, bueno, di mal la respuesta en algún sentido, bueno, entonces Franklin me propone pensar la respuesta nuevamente, me da una cantidad de segundos X y lo puedo volver a valorar. No hay quita de puntos, sino queda pausado la puntuación. Entonces es una suerte también de decir, bueno, es un juego, pero Invitarlos a la reflexión. exacto, también reflexionar en este sentido de la no pérdida, ¿no? Como en los juegos en sí, que se quita la vida y demás. Bueno, esas sentencias para mí son para cuestiones un poco más duras. Acá estamos queriendo trabajar conceptos matemáticos, pero aún Claro, así acá me parece que lo importante es invitarlos a revisar el proceso, ¿no? Y que no se sientan presionados por apurarse, sino que realmente encuentren el camino para resolverlo. exactamente. Y bueno, lo que le decía, que comentaba recién, era esto de el tema de las potencias, ¿no? Cómo aquí, fíjate que está en el código mismo, hay algunas sentencias matemáticas claves para apuntar esa respuesta. O sea que el concepto matemático, si yo se lo quiero enseñar al chico digamos, a utilizar el código en bloque, tengo que primero enseñar los conceptos matemáticos previos. O sea que hay un trabajo en conjunto. Este es, Este, es un este, sistema de representación. Para mí, desde la matemática en sí, esto que le llaman app o simulación o lo que sea, son sistemas de representación para representar algo. En el caso que yo elegí, un concepto matemático. Ese es para mí, digamos. ¿Y con qué edades lo estás trabajando? Y este se puede trabajar en los últimos de primaria, en los primeros de secundaria, digamos, porque la potencia de orden 2 para números naturales. Así que tranquilamente, de hecho, a este se le puede cambiar una parte del código, de alguna parte del bloque. Acá, por ejemplo, que dice número al cuadrado, que es el número seleccionado por sí mismo, en esta parte de acá, lo puedo trabajar para raíces cuadradas, para raíces de orden
tres, o sea, cambiando apenas una parte del código, uno podría trabajar otro concepto matemático. Y ahora, Y Fabián, ponerlo en secundario. vos sos un docente 2 en 1, sos un docente STEAM que abordás las dos áreas, pero si no, esto está buenísimo para trabajarlo en equipo, ¿no es cierto? Con otros colegas. Sí, Si hay un claro. docente de matemática que nos está escuchando, por ejemplo, y no se anima a desarrollar el código, puede trabajar un proyecto con el equipo de tecnología de la escuela o alguien que se anime con la programación por bloques, ¿no? Exacto, exacto. Incluso hay una parte que está, que a mí me parece interesante, que se puede trabajar también la codificación a través de diferentes personajes dentro del mismo escenario, y ahí la valoración sería trabajar el diálogo entre ellos, entonces ahí podemos trabajar ciencia, literatura, bueno, un montón de expresiones, digamos, diferentes a las matemáticas en sí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay mucho para trabajar en sí. Lo importante es animarse, que los profes se animen, a empezar por esto, los códigos de programación en bloques, siempre teniendo la prudencia esta de tratar de ver en el fondo qué hay, no valorando un poco el uso en sí de la programación, pero teniendo un poco la base en concreto de qué vamos a elaborar, ¿no? Eso me parece que es importante desde ese lugar también. Pero cualquier área puede trabajar individualmente en un proyecto de esto o compartido, como decías vos, con otro docente. Lo importante es animarse a trabajar con esto. Claro, muchas veces los docentes nos preguntan, pero a ver, en mis áreas, no sé, las humanidades, por ejemplo, no veo cómo vamos a aplicar, por ejemplo, la incorporación de un programa o de la programación en general. Y sí, hay mucho para pensar, ¿no? Y articular este tipo de trabajo con los equipos. Hay que sentarse a planear un poquito y también hay mucho material para poder inspirarse. Sí, desde ya, sí, sí. Yo en general trato de agarrar sistemas ya formados y darle mi pata matemática, o sea, la parte de la matemática. Claro. También yo he trabajado con cosas que son creaciones de otro y le hemos puesto la pata matemática, como un laberinto que estoy trabajando ahora en primaria, un poquito. Y bueno, acá este es un sistema también para trabajar en secundaria, por eso lo quería mostrar un poquito, que la diferencia, lo bueno para mí que tiene valorado InBlock, muestro otro de InBlock por eso, porque para secundaria, InBlock, por ejemplo, si yo quiero trabajar funciones trigonométricas o algún tipo de funciones trascendentes, como son estas, debo conocer el concepto matemático, pero fíjense qué pasa. Yo acá tengo para graficar dos funciones. Esto estamos hablando de sexto año de secundaria. Yo le doy clic a bandera y fíjense que la plataforma en sí o el sistema lo que hace es me crea una tabla de valores. O sea, me saca del sistema de representación de la fórmula que está acá en el código. Ahí tengo la fórmula matemática asociada primero a dos variables, o sea, asociada a cuestiones de base bien de matemática, una variable x y una variable y que depende de esa. Después tenemos funciones asociadas a través de fórmulas. Cambio ese sistema de representación y lo paso a este que es tabular. O sea, doblemente importante el aporte que tiene InBlock en este sentido. No es lo único que tiene como bueno, pero digo, yo estoy hablando de esto. Hago clic acá y me lo pasa a un sistema de representación gráfica. Con lo cual, fíjense lo bueno que tiene este sistema. Fíjense, acá yo me puedo parar arriba de cada punto, lo que yo quiera, fíjense, y voy recorriendo los puntos que tiene. Ahí está graficada una función seno y otra coseno en simultáneo. Entonces, de vuelta, todos son sistemas de representaciones. En este caso, lo que encontramos es un sistema de representación en este lenguaje de programación que me permite trabajar un concepto matemático, o dos o tres, lo que yo quiera, en otros diferentes sistemas de representación.
para mí es súper Buenísimo, valorable. buenísimo. Lo tengo bien valorado en este sentido. Así que bueno, Inblog está bueno para trabajar con los chicos. Eh, Y se puede después aplicar, por ejemplo, al área de matemáticas. al área de matemática a otras. Por ejemplo, ahora lo que estuvimos trabajando con primaria es la creación, por ejemplo, acá les muestro, de lo que serían algunos laberintos, que lo hemos visto en trabajo de otros colegas también. Es una idea que me parece interesante para trabajar lo que sería la representación de... No te estoy escuchando. Ah, algunas ideas que he tomado de otros colegas, ¿no? El tema de trabajar el laberinto en primaria, y en este sentido yo lo he trabajado en 3 sistemas diferentes. He trabajado con los chicos haciendo un bosquejo en papel escrito, después lo he trabajado en la compu, o sea, un lenguaje de programación en bloques, y luego me pareció interesante trabajarlo en forma física, como lo ven acá en las fotos, en el sentido de que para mí hay que recuperar el sentido del juego con los chicos, aparte de los conceptos matemáticos o ese sentido de interpretar otros conceptos que pueden ser un giroscopio, acá se puede estar en el caso, algo parecido a la simulación de la manipulación en breve de un celular, están estos juegos. Entonces para mí me parece Exacto. importante empezar a trabajar con estas cosas, recuperar el sentido del juego. Acá se está dando un sistema donde los chicos no solo aprenden a crear, a jugar, sino acá está la creatividad porque diseñan sus propios laberintos, los colores que eligen, no sé, muchas cosas que ellos no nos cuentan personalmente se muestran o se manifiestan a través de estos sistemas de representación. Exacto, ¿no? Y que son parte del proceso. Bueno, también decir que esta actividad es una actividad que también realizan muchos dos integrantes de este equipo, que son Claudia Petito y Mirta Gaspari, Sí, que sí, sí, siempre recomiendan mucho el trabajo con material sí, sí. concreto, el trabajo con colores, texturas, que esto estimula Exacto. también de otra manera, ¿no? A los chicos a crear, a desarrollar pensamiento creativo, así que está buenísimo. Bueno, ¿y cómo resultó? ¿Cómo ves a tus estudiantes con este tipo de propuestas? Y ellos están entusiasmados. No, para mí es una experiencia nueva porque yo la primera vez que trabajo en primaria, pero digo, este es el canal de conexión para mí con ellos. Incluso más que la compu, digo, porque pasan otras cosas que lo que está en la computadora no sucede acá en estos sistemas de representación y viceversa, digamos. O sea, que son experiencias súper loables para trabajar con los chicos. Claro, claro, Para y mí, es que también hoy a lo mejor llevar una propuesta que los aleje por un rato de la pantalla es novedoso para ellos, ¿no? exacto, bueno, esa era mi idea y lo tomé de, bueno, precisamente del libro que me han compartido ustedes, con experiencia que tiene Claudia y Mirta y me pareció genial para salir de la compu un rato, que es lo que nos gusta, pero también hay que intencionar otras cosas. Acá se Totalmente, otros totalmente. conceptos. También se puede trabajar el diálogo también acá con los chicos, los intereses por los gustos, los colores. O sea, uno va descubriendo, conociendo cosas de ellos y sin tener que armar una especie de cuestionario interrogatorio para ello. Y Y así se van. te diría, Fabián, que creo que ellos también tienen la oportunidad de conocer cosas de ellos mismos, ¿no? Mientras van descubriendo qué les gusta, qué les da satisfacción, también van autoconociéndose y eso es importantísimo. Sí, tal cual. Son procesos, yo digo que son procesos emocionales, más que computacionales, lo que como queramos llamar, ¿no? Pero bueno, es una apreciación personal. Pero yo Tal esto cual, la tal tengo cual. en mi experiencia de trabajo en secundaria también, los desarrollos que he hecho, así que no es nada nuevo para mí compartir estas experiencias con los chicos y, y poder conocer de ellos esto, que ellos mismos conozcan estos Y, gustos, estas apreciaciones personales. y lo mismo, o sea, por ejemplo, con estos materiales que son súper sencillos, que todos pueden tener en casa o que puede haber en la escuela,
podemos armar un espacio maker, ¿no? Que no tiene que ser ni súper costoso, ni, digamos, nada del otro mundo, pero podemos realmente sacarle un provecho desde el punto de vista del aprendizaje muy profundo, de manera que, bueno, interesante el trabajo este. ¿Qué van a hacer? ¿Una muestra? ¿Qué tienen pensado? Y estamos pensando una muestra, por eso esto lo tratamos de conservarlo, que se conserven. Y bueno, pero en principio desarrollar algunas ideas más. Estamos viendo algo de reciclado también, que me parece interesante Ajá, para trabajar. Y nada, como decías vos, quizás con una placa Arduino, un sensor e ideas de otros colegas incluso, se pueden desarrollar cosas no tan costosas y que el desarrollo no tiene que ser una obra de arte en el sentido escultural como estamos acostumbrados a mirarla en la tele o en los museos, sino algo que tenga sentido o algo útil o al menos que nos deje entender una idea de eso que está en la escuela, que nos quieren enseñar y que muchas veces no podemos aprender. O a mí me pasa con los chicos más grandes también, cómo llegar a los claro, conceptos matemáticos es bastante duro, digamos. Entonces, en este sentido, yo le meto y descubro claro. Bueno, cosas cosas nuevas. buenas. Bueno, esto que también estás diciendo, Fabián, me parece súper interesante para este espacio que quiere ser un poco, una, digamos, una invitación a otros colegas que quieran contar sus proyectos, porque lo que tenemos que hacer hoy, todos los que estamos en educación, es armar redes, ¿sí? Apoyarnos en otros profesores, profesoras que están desarrollando ideas, porque hay muchísimo, muchísimo experimentado, muchísimo probado en aula, y apoyarnos, ¿no? En nuestros colegas, armar red, porque estamos en el momento de colaborar, de cooperar con otros, así que yo te agradezco muchísimo que estés compartiendo con nosotros tus trabajos y que, bueno, puedan servir de inspiración para otros, ¿no? Ahí estoy tratando de ver esas otras fotitos que tenés ahí, ¿de Sí, qué sí. son? Bueno, acá les quería mostrar dos fotos más de algunas cosas que estoy desarrollando en la diplomatura de robótica que ya estoy por terminar. Y esta es, digamos, lo que a mí se me ocurrió desarrollar como una estación de control que tiene varios sensores y actuadores y después le puse un par de ruedas para que finalmente funcione también como un auto robot. ¿Vos imprimiste las piezas o...? La impresión, digamos, el diseño, parte del diseño sale de algo en conjunto de todas las personas que estamos haciendo la diplo, porque el sistema teníamos que armar un auto que tenga varios sensores. Yo la mandé a modificar con un colega que me dio una mano a terminar de diseñar la parte naranja que se ve ahí, porque mi idea es hacer que esto fuera una comunidad. Yo le llamo estación de No, control. no te escucho. Yo le llamé estación de control a esto que diseñé, que es que tenga dentro eh, de la misma estructura varios actuadores y sensores, digamos, y después que se transforme en un auto robot. Entonces el Ujú. diseño de base, que es lo que está negro abajo, que mucho no se ve, en principio es algo que diseñamos entre todos los compañeros de la Diplo y después yo le agregué la parte de arriba y le modifiqué un poco las medidas para que quede finalmente acá, digamos. ¿Y Que tampoco cuál la es versión final, y que tampoco la versión final porque ya le encontré cosas para porque está modificar. en proceso? Está en proceso, así que es una Pero, versión. y entonces, perdón, pero esta estación, cuál es la función de la estación? Porque por ahí te Y, perdí. y mi idea con ella es que sirva como kit inicial para los chicos en robótica. Entonces, un seguidor de luz, un seguidor de línea, tenga un efecto, se pueda trabajar cierto concepto, un servomotor otro, un sensor de ultrasonido que pueda trabajar otro sentido, bueno, que se pueda incorporar, no sé, un módulo semáforo, un sensor de humedad, eh, varias cosas que se puedan trabajar. Aplicado, digamos, como yo decía recién, una placa y un sensor arma un proyecto. Misma placa, otro sensor arma otro proyecto. Entonces no necesito
gastar demasiado dinero y los chicos van valorando el aprendizaje. Donde acá Claro, y de cada uno de esos proyectos se pueden, digamos, trabajar un abanico de cosas exacto, interesantes. Bueno, esto también decirles a las escuelas, ¿no? No hace falta desembolsar, no, invertir tanta cantidad de dinero en quizás kits que digo, son interesantes tenerlos, pero a lo mejor podemos armar un espacio con una variedad de poquitos, ¿no? O variedad de poquitos elementos y construir proyectos que sean muy significativos para los chicos. No tiene que exacto. salir tanto dinero, sobre todo hoy que está bastante inalcanzable en algunos aspectos, ¿no? Sí, sí, tal cual. La idea para mí es lo que yo haría es no avallazar a la gente de la educación con todos estos sistemas todos juntos, sino decir, bueno, eh, arrancamos por una placa, la conocemos, uno o dos sensores, de ahí armar un proyecto para llevar al aula. ¿Ese es el recorrido de 6 meses? Sí, ese es el recorrido. El próximo 6 meses haré otra cosa, Veremos, exactamente. pero digo, no meter todo junto porque a la gente le cuesta incorporar, hay que sentarse, dedicarle tiempo y a veces uno no lo tiene dentro del espacio de la educación, pero mi recomendación, lo poco que yo experimenté, es esto, tener solvencia sobre dos componentes y un lenguaje en bloque, y eso meterlo en el aula. Mañana aparece un colega y me dice, yo quiero elaborar la temperatura, ¿no hay algún dispositivo de lo que vos usás? Sí, tomá. Se arma otro proyecto sencillo y se vuelve a valorar eso. Exacto. Digamos, Pero esto pero digamos, el orden es este que estás diciendo, Fabián. Primero, el problema. Yo quiero elaborar, eh, no sé, temperatura o humedad del suelo y después ver con qué lo puedo medir y exacto, cómo lo puedo hacer. Y no es al revés. Primero tengo el kit y después veo qué hago con él. No porque exacto, me salgo digamos, del disparador eh, real. exacto. Eso es lo que por ahí pasa también, ya ha pasado, bueno, con otras entidades, por ejemplo, las entregas que hace el gobierno y demás, que son buenísimas, que están buenísimos los kits y demás, pero quizás la capacitación llega a destiempo y entonces termina siendo que ¿no? Mientras tanto, ¿qué hacemos con esto? Está la Claro. estructura y bueno, y después la terminan guardando y ocupan espacios muertos que después se fijan cómo reflotarlo. Bueno, entonces esa situación asincrónica, por decirlo de alguna manera, Claro. de componentes y gente capacitada o gente que vaya a capacitar, produce también como un desfasaje que no permite, en mi humilde opinión, lo digo con mucho respeto, que no está No, por permitido. supuesto, pero es que lo que pasa es que los docentes somos los que estamos en el aula, entonces como que, Exacto. digamos, No, no sabemos nos bien llega. cómo sucede esto Exacto. y la verdad que entonces está bueno decirlo y compartirlo Sí, está buenísimo. con Y otros además, colegas que a lo mejor no se animan a empezar. y además está bueno decirlo también para que, bueno, digamos, en mi escuela, yo escuché que había unos kits, bueno, vamos a buscarlo, o sea, ese es el inicio de la propuesta, porque Mm. si no, después nos desayunamos que hace 2 años que había un kit de robótica en la escuela y nunca lo fuimos a Y buscar. nadie Bueno, lo pudo usar, claro. hay que empezar a investigar qué hay en las escuelas, que hay cosas valiosas para laburar y que no hace falta. Sí, hay que ponerlo en acción y no guardado en los armarios que Exacto. ahí no provoca nada, ningún aprendizaje. Bueno, ¿y esto que nos estás mostrando Bueno, qué es? Me da mucha curiosidad. este finalmente es un aparato que vamos a trabajar en las últimas clases de la diplomatura, que es un poco, perdón, es un poco una placa que tiene un circuito ahí integrado y un par de módulos, Bluetooth y demás, que lo que va a servir esto es para desarrollar como el inicio de lo que sería eh, el IoT, digamos, ¿no? El ¿Él? Internet de las cosas, digamos, ¿no? Cómo funcionaría, no sé, trabajar en el sensor de luz en una casa y demás, digamos, ¿no? Como el principio básico de algo de eso. A menor escala, ¿no?
Entonces nosotros en la DIPLO vamos a trabajar las próximas clases, vamos a aprender a dar estos componentes a esa placa, soldarlos y demás, y esto va a servir en un futuro para poder diseñar parte de lo que hoy es Para poder automatizar, por ejemplo, una casa esas o un casas espacio. inteligentes, como le llaman y demás, al menos el principio, el inicio, digamos, ¿no? Y bueno, Bien, digamos que todas esas placas se pueden conseguir, ¿no? Y que ustedes lo que hacen es sí, ensamblarlas. exacto, nosotros vamos a tener la capacitación dentro de la diplomatura de ensamblarla y saber cómo trabajan al principio en un orden general, digamos, y a grandes rasgos. Vamos a aprender. Excelente. Los componentes se compran, se consiguen, se van consiguiendo en kit. Nosotros por estar en la diplomatura los conseguimos todo el kit entero y los compramos y los ensamblamos. Pero el ensamblado Claro. está bueno saberlo, no comprar el aparato cerrado. El circuito cerrado muchas veces te imposibilita a conocer parte del trabajo del sistema. O sea, lo físico, el hardware y el software está bueno, como yo decía recién, aunque sea conocer uno y uno de cada uno, empezar por uno y uno. Un programa, una placa y un sensor, y así ir aumentando, digamos, la capacidad de conocimiento, porque en la misma experiencia de llevar el proyecto breve, este que yo estoy comentando, al aula, ahí uno descubre las posibilidades, potencialidades y las cosas que podría mejorar para ese proyecto. Sí, como que el abordaje es en el aula, experimentar con los chicos, va puliendo cosas y uno va aprendiendo otras, va quitando, sacando cosas del proyecto. Así debería funcionar la educación. Aprender haciendo, claro, hay que poner las Así manos en la debería, masa, eso, probar, equivocarse, ¿no? sí, a veces Y pasa que nos pasamos 20 años de nuestra vida trabajando como docentes, eso es lo que me pasó a mí, por eso trabajo este sistema aparte, porque llega un momento que uno queda como achatado por el sistema, por las cosas que trabaja a diario, y cuando le dicen tenés que formular o reformular una planificación, o tenés que tal cosa, tenés que poner las observaciones o las notas, uno se queda como dice, no, ¿para qué? Si yo hace 20 años que trabajo con el mismo libro, que me lo armé en la cabeza y voy con eso. Bueno, estos sistemas ahora nuevos de incorporar tecnología, yo trabajo el origami modular también en matemática, eso no se puede hacer así. Hay que todo el tiempo valorar y construir en el día a día. Entonces, nada, te da otra posibilidad. Te obliga a estar más presente con muchas cosas del espacio educativo, te quita energía, pero te da un caudal de cosas que quizás antes uno no las valoraba, en el sentido sí, que no las y valoraba. también me parece que te invita a ir como resignificando nuestro rol, Sí, que es sí, aprender muchas veces a la par de los estudiantes, ¿no? Probando con ellos, quizás haciéndonos preguntas con ellos y viendo cómo las podemos resolver. Y entonces también nuestra labor se vuelve más divertida, ¿no? O sea, no tan rígida, un poco más flexible y motivante, de alguna manera, porque también vamos caminando, ¿no? exacto. Bueno, Sí, lo Fabián, mejor es eso, ir caminando de la mano de los chicos y, bueno, ya les digo, para mí ahora la experiencia de trabajar en primaria es algo que nada, que es como algo nuevo, pero a la vez algo que te va dando la idea de cómo funcionan las emociones y la cabeza de un chico más chico. Yo estoy acostumbrado a secundaria, a tercero, hace 14 años. Ahora con el chico más chico me parece. Ellos me están enseñando, aprendiendo cosas muy buenas con ellos. En este claro, sentido, resignificar no es que uno va y hace una capacitación para después vendérsela a otro. Resignificar la tarea docente es aprender mano a mano con los chicos. Esa es mi idea desde hace varios años y creo que justo ahora la programación y la robótica me está dando la posibilidad como herramienta física o, o de la computadora computacional, me está dando la oportunidad de ver ese lugar, digamos, ¿no? Así que bueno, claro. les agradezco Buenísimo. a ustedes por la invitación y
No, muchas gracias por compartir todos estos proyectos súper interesantes con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad, porque seguro vas a seguir avanzando y nos puedes mostrar otros en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, a todos los que estuvieron siguiendo esta transmisión, muchísimas gracias. Gracias a Fabián Berini por participar, por traernos sus proyectos, por compartir con nosotros su experiencia en los dos niveles, en primaria y en secundaria. Y también decirles que parte de estos proyectos STEAM que nosotros estamos articulando con nuestros estudiantitos, los chicos de Mundo STEAM, están en el libro que sacamos recientemente que se llama Aprender Haciendo y que es una compilación paso a paso de actividades, guías didácticas para que ustedes puedan poner en marcha algunos de estos proyectos que estuvimos mencionando, automatizar algunos proyectos, colocar material concreto y poder empezar a trabajar distintos elementos dentro de los salones de clase con, con experiencias y con consignas que respondan a distintos tipos de disciplinas y todas reunidas formar un proyecto STEAM que es ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en un mismo proyecto. Con esto podemos estimular el desarrollo de competencias y habilidades en nuestros estudiantes, no solamente de ciencias, no solamente de matemáticas, sino digamos, un pensamiento crítico, un pensamiento que los lleve a poder tomar decisiones, a interactuar con sus pares en un equipo, a poder ir resolviendo y, como decía Fabián, aprender del error, y poder revisar esos procesos para seguir adelante. Esto es Mundo STEAM. Los invitamos a los colegas a compartir sus proyectos, a sumarse a nuestro próximo en vivo en el mes de octubre y a los chicos a sumarse al taller Mundo STEAM que empieza hoy a las 18 horas. Los esperamos. Gracias.